quien está dictando el Bhagavad Gita a su discípulo Arjuna, esto fue hace 5000 años, se llama Krishna. Krishna es un nombre de Dios, ¿no? Y Dios tiene infinidad de nombres, podemos acercarnos a Él de muchas maneras, como lo queramos llamar. Nosotros le decimos Krishna porque en las escrituras védicas, que es la base de nuestro conocimiento, ahí se caracteriza a Dios según el nombre, ¿no? O sea, así como todos en este mundo tenemos un nombre, qué sé yo, la familia nos pueden llamar Claudio, otro nos dice, no sé, ¿cómo lo dice la esposa? Gordo, amor, no sé cómo que sea, y cada uno sabe que es a uno, ¿no? Pero Krishna es solamente para Dios, porque Krishna significa el más atractivo de todos. Claro, estamos hablando de una filosofía personalista, ¿no? Aquí se entiende, nosotros entendemos que Dios es una persona, pero claro, no es la persona que nosotros tenemos en nuestro cuadrito mental, ¿no? Para nosotros persona, ¿qué es? Me duele la cabeza, me roban, ¿no? Los bomberos, ¿no? Eso es el concepto de persona que nosotros tenemos. Pero en realidad Krishna es la persona suprema y absoluta, ¿no? Después podemos hablar de eso. Pero a su vez, en el Bhagavad Gita se explica que Dios tiene 3 aspectos. Uno de esos es que es Bhagavan, que es Dios, la persona suprema, lo máximo, ¿no? Y hay otras personas, otras filosofías, otros grupos trascendentalistas que dicen que lo máximo es el universo, o que Dios es una luz. Y también tiene razón, porque Dios tiene otro aspecto que es Brahman, que es todo lo que conocemos, una expansión de su energía, ¿no? Y después Paramatma, ¿no? Que también Él es todo lo que existe, pero Él controla todo. Sería como un aspecto así como policía de Dios. Nada se escapa de su control, ¿no? Y eso tiene sentido porque si no fuese así, ¿no? Que es más o menos lo que está pasando en el mundo material, ¿no? El mundo material es como que es una energía de Dios, pero Él no está personalmente. O sea, está de otra manera, que después podemos hablar. Entonces las personas ponen sus propias leyes, que son un reflejo de las leyes originales, pero nunca son perfectas, ¿no? Dios tiene sus leyes perfectas, que van un poco largo de hablar acerca de cómo controla toda su manifestación a través de distintos agentes que Dios tiene. Bueno, pero finalmente, a lo que quería llegar, es que Dios es una persona. Según los Vedas, es la persona más antigua. Hay un tratado filosófico muy avanzado, muy lindo, que lo explica muy bien, que es el Brahma Samhita. Y ahí se explica, ¿no? Las distintas cualidades que tiene Krishna, distintos aspectos, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a leer de este libro, que es La Canción del Supremo. Se dice que hace 5000 años hubo una necesidad, eso está todo explicado aquí, todo lo que yo estoy diciendo, Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, cuando hay una necesidad, cuando la cosa está mal en el mundo, yo desciendo o envío a alguien, ¿no? ¿Qué significa que esté mal? Uno puede decir, pero ahora también está mal. ¿De verdad? Sí. Bueno, pero ahora Krishna también está acá, de otra manera, ¿no? Que hace 500 años él vino de una forma que ya lo vamos a explicar. Entonces, cuando hay una necesidad, eso lo dice Krishna en el capítulo 4 de este libro, cuando hay una necesidad de restablecer la religión, Él aparece o envía a alguien. Por eso hay tantos asociados del Señor, como el Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Que vino para una función específica en un momento determinado, y quedan las leyes, quedan los postulados y todas las enseñanzas de esos maestros, ¿no? Pero finalmente nosotros decidimos qué hacer, ¿no? Decidimos cómo queremos llevar nuestra vida y la vida de los demás también, ¿no? Porque eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, hace 5000 años hubo una necesidad muy fuerte de esto, y entonces Krishna vino y dictó este libro, que es un código, se explica, es un código para que logremos la felicidad, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos estas enseñanzas, claro que muchas veces hay que adaptar y cambiar algunas cosas, ¿no? Pero la idea original tiene que estar presente. Por ejemplo, que aquí se dice que nosotros no somos el cuerpo, sino que somos el alma, ¿no? Entonces, ¿tenemos conciencia de eso? ¿De que somos almas y no cuerpos? A veces sí, a veces no. Claro, exacto. Por lo general, no. Tenemos que ser personas muy avanzadas espiritualmente, ¿no? Incluso a veces pasa que si seguimos un proceso de mucho tiempo y estamos contentos porque llevamos una vida así como bien espiritual, ¿no?
y parece como que la tenemos clara. Y de pronto, ¡pum!, pasa algo feo, por decir algo mal, o algo muy lindo, que en realidad también no es muy lindo, qué sé yo, pongamos un ejemplo feo, o sea, nos sacamos la lotería, y ahí se pone a prueba todo lo que hemos aprendido, o cuando muere un familiar cercano que estamos muy apegados, ahí se pone más a prueba todavía, ¿no? Entonces, el tema es que nosotros tenemos que ir despacio en la medida de nuestras posibilidades. Me acuerdo que hay un devoto, no sé si lo conocen, Jagat Bandhu, muy amigo, que él decía que es un proceso lerdo, pero no debería ser tan lerdo. O sea, podemos acortar un poco de camino. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para saber que todo esto es cierto? Finalmente, porque hay una autoridad que nos va a enseñar esto. Así como en el mundo, si queremos estudiar medicina, psicología, no sé, cualquier rama de la ciencia, necesitamos un maestro en esa rama de conocimiento, y de esa forma, pero depende de nosotros, por más que el maestro no sé, hasta nos llame por teléfono para que nos levantemos temprano a estudiar, si no nos queremos levantar, no nos vamos a levantar. Acá es lo mismo. Entonces el propósito de la vida que tenemos, de la vida humana, es ser felices, y para ser felices estamos como un poco lejos todavía. Aparentemente a veces no estamos lejos, y esto puede sonar un poquito negativo, ¿no? Porque decimos, yo me siento feliz, me siento bien, supongamos, ¿no? Tengo un buen pasar económico, no tengo grandes problemas, o sea, hablando de una situación ideal, ¿verdad? ¿No? Bueno, el Bhagavad Gita lo explica eso. Hay un texto que dice que este mundo es temporal, dukkhalayama shashvatam, ¿no? Ahí Krishna le dice a su discípulo Arjuna, a quien le está impartiendo el conocimiento, que en realidad lo está impartiendo para nosotros, o para la gente que quiera obtenerlo y adquirirlo y ser feliz finalmente, ¿no? Entonces ahí le está diciendo lo que estábamos diciendo recién. Este mundo es un lugar dukkha alaya, es un lugar de los sufrimientos, ¿no? Porque eso lo podemos comprobar saliendo a la calle, en nuestras propias vidas, que nunca está todo muy bien, sino que siempre hay alguna cosa. Y uno puede decir, bueno, pero lo está viendo un poco pesimista. No, porque es una realidad, el cuerpo nomás ya nos trae problemas, ¿verdad? Si estamos mucho tiempo sin dormir, o qué más, o comemos de más, o alguna dolencia que tengamos, hablando del cuerpo solamente, ¿no? Después tenemos relaciones con las personas, con las entidades vivientes que también traen sufrimiento. Qué sé yo, vamos a estacionar y recién los devotos decían, puede ser que haya lugar. Y justo, claro, si no hay lugar vaya a saber dónde y caminar con todo. Cosas. Eso estamos acostumbrados, porque el mundo material nos acostumbró a esto. Porque es el objetivo de esta naturaleza en la que vivimos. Pero el objetivo de Krishna, de Prabhupada, de los devotos, es que entendamos de que hay un lugar mejor, una forma mejor de vivir, ¿no? Así que bueno, es como una introducción, no voy a hablar mucho para poder leer un texto que es un libro sagrado, y podemos decir que estos libros de conocimiento son por ahí un poco fríos, que es lo que yo estaba diciendo recién, hay sufrimiento, ¿no? Es temporal. Eso de que es temporal me faltó, ¿no? Terminar esa idea. Está bueno, tiene las dos partes, porque por un lado hay mucho sufrimiento, pero es temporal, ya se va a ir, ¿no? Pero está la parte buena, si yo tengo algo muy bueno, y bueno, también se va a ir. De última, mi cuerpo se va a ir en algún momento, ¿no? En el capítulo 9 se explica eso, de que el mundo, hay algunas corrientes filosóficas que dicen que el mundo es falso, ¿no? Algunos mayavadis, personalistas, que dicen que esto es falso, ¿no? Que en realidad no es cierto. Pero el Bhagavad Gita dice que no es falso, es temporal. Y eso es más comprobable, más, porque si a uno le dicen, ¿no? Yo me acuerdo, tengo un hermano que es devoto y que en un año andaba bastante mal, ¿no? Y entonces, no sé, fue un terapeuta. Y hablando, el terapeuta le dijo que en realidad tiene que ser así, de que haya un poco de sufrimiento, ¿no? Porque si no sería muy aburrido. Entonces mi hermano le dijo, ¿te puedo pasar todo mi sufrimiento para que no te aburras tanto? ¿Verdad? Claro, ¿verdad? Pero sí hay una forma de ser plenamente feliz. No solo un poquito. Nosotros cantamos Hare Krishna y se explica que este canto va por encima de la naturaleza material, burda y sutil, ¿no? Cuando uno lo canta sin saber qué es, lo mismo hace su efecto. Quizás tarde más, quizás sea ya muy lejos, lo que sea, pero tiene su efecto. Y se da el ejemplo de cuando uno tiene una dolencia en el cuerpo, entonces me duele el estómago. ¿Y qué hago si no sé qué hacer? Porque no soy muy inteligente, no conozco mucho, entonces voy al médico y el médico me da una prescripción y yo la llevo a la farmacia. El farmacéutico experto que ha estudiado tantos años sabe de qué se trata, cuál es la droga. Entonces nos da la medicina, tomamos la medicina y no sabemos qué estamos tomando. Es que tenemos que confiar,
¿no? Porque alguien por ahí aún nos pregunta, pero ¿y cómo sabemos que es cierto? ¿Y cómo usted sabe que es cierto que esa pastillita le va a curar? Bueno, porque mi padre me lo dijo, mi abuelo, así, sucesión, discipular, ¿no? Un maestro, en este caso un padre, nos va diciendo, porque alguien lo averiguó. ¿No? Aquí es lo mismo. Solamente uno sabe que tomando esa pastilla se curó. Entonces vuelve ahí, cuando le duele, vuelve ahí. No es lo mismo nosotros, ¿no? Se experimenta de una manera personal, íntima, interna. Y se da un ejemplo muy lindo, que es que cuando alguien tiene hambre, ¿no? Las escrituras lo explican, no tiene hambre, ¿no? Entonces, bueno, va a comer, obviamente, le ponen un plato con comida, y cuando está, después que ha comido, empieza a sentirse feliz. ¿Por qué? Porque siente que la energía empieza a fluir por el cuerpo, ya no está más idiota, porque uno tiene hambre y no puede hablar con nadie, ¿no? Lo deja para demás, mejor hablemos después, o cuando uno está cansado, ¿no? Es así, pasa así, entonces bueno, entonces comemos. Cuando hemos comido, no es que tiene que venir un químico, un médico a hacernos un análisis de sangre y que nos dé un certificado de que sí, usted ha comido bien, los glóbulos rojos, no sé cuántas cosas, ¿no? No, uno lo siente. Lo mismo pasa con la vida espiritual, pero sí tiene un precio, que uno tiene que ir de a poquito largando la forma de vida materialista. Pero no es que tiene que hacer un corte y ya. No, no es que tiene que cambiar ni de ropa, ni tiene que cambiar de nada, nada. Todo se puede usar, ¿no? Después uno va decidiendo por ahí si se siente más cómodo con determinada asociación. Capaz que uno estaba acostumbrado a ir al bar y le gustaba tomar y estaba lindo, pero traía otros problemas sociales, en el cuerpo, por un poco de felicidad. Entonces dice, bueno, lo hago menos, me voy a asociar con estos que cantan o que leen las escrituras, ¿no? De los Vedas o cualquier otro grupo, ¿no? Y uno se sintió bien. Entonces vuelve a buscar eso. Eso es natural, es parte de nuestra vida, ¿no? Así que bueno, yo voy a elegir un texto, me imagino que el capítulo 8, que habla acerca del canto del Santo Nombre, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho, o escuchamos mucho, o leemos mucho, y por ahí no entendemos nada, ¿no? Claro, entonces el otro día decíamos con un amigo en Mendoza, tenía un problema, un devoto, ¿no? Y tenía un problema que él decía que sentía que le tenía que reclamar a sus padres, una persona ya grande, más de 50 años, ¿no? Como que siente que está frustrado por sus padres, que estaban frustrados, algo así, ¿no? Y entonces, bueno, yo pensé que le puedo hablar y charlamos un poco, o sea, por mensaje, ¿no? Y entonces él me dice, en realidad no lo puedo entender mucho, después lo charlamos. Y ese es el kit. No hay nada que charlar, en un sentido, ¿no? O sea, se puede charlar mucho. Hay que seguir la autoridad, porque la autoridad me va a decir, esa pastilla te va a curar la panza, ¿no? En este asunto es lo mismo, ¿no? Entonces, seguir la autoridad nos va a poner en una situación que vayamos entendiendo las cosas y después podamos charlar. O sea, podemos charlar todo el tiempo, ¿no? Se entiende. Pero finalmente, cuando uno hace una charla o conversa, lo que pasa es que uno tiene, digamos, en ese momento uno pone la mente está como copando toda esa charla. Entonces, ¿qué significa la mente? La mente, bueno, es otro tema, ¿no? Pero finalmente la mente está por lo general, como decíamos recién, muy apegada a la forma de vida materialista. Entonces no conocemos otra cosa, no nos pueden decir que Dios es una persona, como yo dije recién, porque la mente nos dice, como Dios, el dueño de todos los universos, es inconcebible, ¿no? Entonces la autoridad, por ejemplo, el señor Brahma en su tratado nos dice, Advaita, Machutta, Manadi, Mananta, Rupan, son mantras en sánscrito que nos dice que Dios es Advaita, Él no tiene dualidad. Nosotros tenemos dualidad, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, ¿no? Entonces estamos ahí, no nos decidimos por una, por otra, y cuando nos decidimos, por ejemplo, por la forma de vida espiritualista nos cuesta, porque estamos y así, ¿no? Dios no es así, eso nos dice una autoridad. Advaita Nachuttam, es infalible, no falla en nada. Nosotros sí, a veces no, a veces se nos da, ¿no? Pero a veces no. Entonces esa es la naturaleza que nosotros tenemos, material, de esta forma de vida material. Pero la autoridad nos dice cómo tenemos que actuar, ¿para qué? Y para ser felices. Para eso fuimos hechos, para ser felices, ¿no? ¿Y cómo obtenemos esa felicidad? Y esto suena una bomba. Sirviendo. Claro, yo no soy un sirviente, ¿no? Pero si lo analizamos científicamente, es así. Si nosotros nos dicen, bueno, tiene que servir a Dios, no quiero saber nada con Dios. Ok, bueno, tiene que servir a su país, no quiero saber nada con el país. Ah, ok.
Entonces tiene que servir a su familia. No tengo familia. Ah, bueno. Entonces tiene que servir a un perrito. Todo el mundo le gusta servir a un animalito. Le juntan la caca. La gente que es la más educada no deja, ¿no? Y si no quiere servir a nadie, está sirviendo sus propios sentidos. Este cuerpo no es nuestro, lo tenemos por un tiempo y lo tenemos que servir. Para la vida espiritual o para la vida material lo tenemos que servir, ¿no? Entonces la autoridad nos dice eso. Y si lo analizamos, de a poquito vamos entendiendo algunas cosas, ¿no? Porque finalmente, y con esto cerramos la introducción, finalmente el proceso de la vida no depende depende de nuestro deseo, nada más. Lo demás está ya todo establecido, ¿no? El cuerpo, el clima, lo familiar, está todo establecido por entidades superiores, que en los Vedas se dice que son los semidioses, ¿no? Y finalmente que son como el gobierno, que tiene sus agentes. Bueno, esas entidades son encargadas de la lluvia, del clima. Se recuerdan en los tiempos antes, ¿no? De que los distintos los mayas, ¿no? Adoraban al sol, ¿no? Eran personas más civilizadas que nosotros. Ahora con la tecnología parece que estamos muy avanzados, pero no estamos muy avanzados, porque no tenemos tanta felicidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer del Bhagavad Gita, que tiene 18 capítulos, del capítulo 8. Un texto, a ver si lo encuentro. Lo mismo, como decíamos, es una introducción, después pueden hacer preguntas, obviamente, ¿no? Lo que deseen. Bueno, también hacemos una pequeña invocación antes de leer la escritura, que es muy sagrada. Acá está. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Entonces, del Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¿Sí la Prabhupada? Ya. Del capítulo 8, Alcanzando al Supremo, así se titula el capítulo, y el texto es el número 5. Entonces, leemos en sánscrito, que es el idioma original. Se dice que es el idioma que entiende el alma, es un idioma orgánico, es un idioma fabuloso. Y aunque, como decíamos recién, por ahí no sabemos que... Después lo traducimos, ¿no? Pero que estamos repitiendo, pero finalmente en el corazón algo se siente. Por ahí estamos muy cubiertos ahora, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, el verso dice: Anta kale chamam eva smaran muktua kale varam yad prayati samat bhavam yati nastyatra shayah. Si quieren pueden repetir conmigo palabra por palabra, ¿sí? Entonces, Anta kale, al final de la vida. Al final de la vida. Cha, también. Mam, a mí. Eva, ciertamente. Smaran, recordando. Muktua, abandonando. Kalevaram, el cuerpo. Ya, aquel que. Prayati, va. Sa, él. Madbhavam, mi naturaleza. Yati, consigue. Na, no. Asti, hay. Atra, aquí. Samsaya, duda. Entonces, aquí está hablando Dios, Krishna. Está hablando a su discípulo, ¿no? Arjuna. Y le dice, no Arjuna Saka. Arjuna Saka es una gran personalidad. Impresionante. Entonces, la traducción es: y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Significado por Srila Prabhupada. En este verso
se recalca la importancia del proceso de conciencia de Krishna. Todo aquel que abandone el cuerpo en estado de conciencia de Krishna es trasladado de inmediato a la naturaleza trascendental del Señor Supremo. El Señor Supremo es el más puro de los puros. Por lo tanto, todo aquel que esté consciente de Krishna constantemente también es el más puro de los puros. La palabra smaran, recordando, es importante. Recordar a Krishna no le es posible al alma impura que no ha practicado el proceso de conciencia de Krishna mediante el servicio devocional. En consecuencia, uno debe cultivar conciencia de Krishna desde el mismo comienzo de la vida. Si uno quiere lograr el éxito al final de su vida, el proceso de recordar a Krishna es esencial. De modo que se debe cantar constante e incesantemente el Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Señor Chaitanya ha aconsejado que uno sea tan tolerante como un árbol. Taror iva sahishnuna. A una persona que canta Hare Krishna se le pueden presentar muchísimos impedimentos. No obstante, tolerando todos esos impedimentos, uno debe continuar cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De modo que al final de su vida pueda tener todo el beneficio del proceso de conciencia de Krishna. Entonces, anta kale chamam evas moran mukta kale varam yat prayati samat bhavam yati nasti atrasam sayaha. Y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Om Akenat Mirandasya Ananjana Salakaya Chakshuru Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vasalam Kalpum Tigirim Yakti Patam Hambande Shri Gurundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Vidavahu Pravritinamini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamini Namaste Sarasvate Devi Gauravani Prachalini Nirvishesha Shunjavari Pastyate Adhishtari Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Rishavanu Sutya Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, el texto es muy categórico y como que en un sentido Krishna, Dios, nos la hace fácil, pero no es tan fácil, ¿no? En un sentido. Pero sí podemos comparar, decimos que a veces no es tan fácil llevar un modo de vida espiritualista, pero lo podemos comparar con la forma de vida material, que tampoco es fácil, ¿no? Y a veces se pone muy difícil, ¿no? Entonces, hay en los Vedas un aforismo védico, ¿no? Un postulado que es muy conocido por los devotos, creo que es lo primero que conocemos cuando llegamos al movimiento, Atato Brahma Jigyasa, que eso significa que después de muchos nacimientos, porque se dice de acuerdo a la reencarnación, hemos tenido muchos cuerpos antes, ¿no? Muchos estados de vida, ¿no? Y finalmente tenemos un cuerpo humano que lo hemos adquirido después de transmigrar, ¿no? Entonces ahora tenemos una posibilidad única y no tenemos que desperdiciarla, ¿no? Por lo general esta posibilidad se está usando mal y por eso el mundo está como está y cada vez las Vedas explican como distintas eras que va transcurriendo con cantidad de años y lo que va pasando, ¿no? Entonces estamos en la era de Kali Yuga, que es la era más degradada, una era muy difícil, peligrosa incluso. Todo esto parece como que no es nada antinatural, ¿no? Todo lo que estamos hablando es así, es peligroso, ¿no?
la vida es corta, ¿no? Bueno, entonces se dice que hemos transmigrado a través de muchas encarnaciones y vidas por muchos años. Entonces tenemos un cuerpo humano y el objetivo de este cuerpo humano es entender eso, Atato Brahma Jigyasa, o sea, empezar a indagar por qué estoy acá, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es la relación que tengo con el mundo, con las personas, por qué me engañan, ¿no? ¿Por qué engaño? Y así, ¿por qué es tan fuerte esta naturaleza, ¿no? Entonces, se dice que ese es el ABC de empezar a desarrollar una situación para volvernos felices, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, tiene que ver con nuestra propia decisión y con nuestro propio deseo, ¿no? Entonces, como un animal, no hay esta posibilidad. El animal tiene características, ¿no? Que lo mismo las tenemos nosotros. El animal duerme, nosotros dormimos, el animal come, nosotros comemos, el animal se aparea, el ser humano se aparea y se defiende el animal. El ser humano se defiende también, ¿no? Pero claro, ahí está el punto, ahí está el kit. El animal, ¿cómo se defiende, no? Yo siempre con mi hija vemos documentales. En realidad yo los veo, no le gustan mucho, pero a mí me encantan. Y uno analiza todo basado en la naturaleza, en el mundo, que los animales, por ejemplo, no sé, los más grandes son los elefantes, y cómo viven en la selva, con temor todo el tiempo, que se lo coma otro, y así, y no hay ninguno a salvo, ni el elefante está a salvo, ¿no? Generalmente son los más grandes, pero sus crías tienen que cuidar sus crías, y así de que los leones, y los mismos leones tienen otros leones que para aparearse se pelean, ¿no? Bueno, entonces esa es la diferencia. El animal tiene instintos y lo hace por instinto, porque para satisfacer sus sentidos, comer, como dijimos recién, dormir, aparearse y defenderse. Nosotros hacemos lo mismo también, ¿no? ¿Cómo se defiende el ser humano? En nivel más alto es con bombas atómicas, ¿no? Con la tecnología que habrá ahora que no conocemos, ¿no? Se arma una guerra ahora y como se dice, ¿no? Como la otra vez escuchaba de que la potencia esta de Estados Unidos con el coreano, como es Lin, no sé cuánto, que parece que no arman la guerra en realidad porque hay no sé, como un postulado, ¿cómo es que se llama? De algo así como de destrucción masiva, como que ellos mismos tienen miedo de que ellos mismos se destruyan, porque es tanta la potencia que hay, ¿no? Bueno, entonces el ser humano ha puesto su inteligencia no para descubrir por qué estoy sufriendo, sino para sufrir, ¿no? En realidad lo que pasa es que hay una fuerza muy grande, y todo esto lo dice, como decíamos al principio, la autoridad. Entonces, ¿de dónde sacamos todo esto, no? Bueno, la autoridad nos dice que hay una fuerza que está en este mundo material que nos hace creer de que tenemos la razón, que es Maya. Maya significa literalmente lo que no es, ¿no? Entonces, todo lo que en lo que nosotros nos estamos desarrollando en el mundo no es. O sea, no es que es falso, como decíamos recién, pero es temporal. Entonces, Maya es una energía de Dios también que tiene un propósito. Y ahí entramos en otro campo, porque alguien pudiese decir, pero ¿cómo que el propósito que nos ponga alguien Dios para que nos desvíe? Pero hay otro propósito ahí en realidad. Y todos los propósitos que Dios pone en este mundo es para lograr una cosa, que lo amemos, es amor. Es como cuando nosotros, con nuestros hijos o con un amigo muy íntimo, sabemos que se está mandando una muy fuerte y lo queremos salvar. Y entonces a veces sabemos que no va a entender y tenemos que, no sé, qué sé yo, pinchar una rueda al auto o una moto para que no salga. Y eso es una catástrofe para el amigo, para el hijo, ¿no? Es una catástrofe porque quería ir a bailar o quería ir a no vaya a saber qué. Pero ese día no pudo ir, entonces le hemos salvado la vida. Una cosa así es. Dios nos ama mucho y se explica que nos ama más de lo que nosotros lo amamos a Él. Estamos hablando de devotos, ¿no? Personas que no conocen, ni siquiera quieren conocer de Dios, no pueden sentir mucho amor. Aún así, se explica que todo el mundo ama a Krishna, a Dios, pero de una manera indirecta, ¿no? Entonces, el objetivo de tener este cuerpo humano es tratar de lograr ese conocimiento que nos va a producir felicidad, nos va a producir liberación. Hay distintas etapas de liberación, ¿no? Finalmente, la etapa más avanzada espiritual es que el devoto solamente quiere servir. Esa es la etapa más avanzada. Y la etapa que más felicidad da, porque hoy hablábamos también con unos amigos acerca de esto, ¿no? De que el mundo está así mal. Y yo personalmente tengo un local de comidas y también los programas y siempre hablamos con personas, y yo creo que de 100 personas que atendemos, que hablamos, y bueno, las 100
están quejándose. Claro, vamos a pensar, sí, todo el mundo está quejándose. Porque es eso, o sea, el mundo material, Maya, está haciendo bien su trabajo. ¿Y cuál es la finalidad de ese trabajo de que nos sintamos mal? Sí, porque de esa forma vamos a entender que este no es nuestro lugar. Y por más que queramos darle vueltas y vueltas al asunto, por eso hay un mantra muy lindo en este Bhagavad Gita, del capítulo 7, Bahunam Yanmanamante Yenavanman Prapadyate Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha. Y ahí se dice que una persona, lo que hacíamos recién, ¿no? Después de muchos nacimientos, muchas encarnaciones, de ir y venir en la rueda del samsara, ¿no? Nacer, morir, todo eso está determinado por nuestras actividades, ¿no? Una persona que tiene mucho deseo de enseñorearse con el mundo material, vuelve a nacer acá. Una persona que tiene mucho deseo de comer carne y matar animales, vuelve a nacer como un animal, y así. La ley es fría, ¿no? No sé si recién hablé del semáforo, ¿no? Porque en las escrituras se dicen las cosas postas como son, y a veces suenan un poco frías. Entonces, por ejemplo, si uno va a pasar el semáforo es frío, ¿no? La ley que puso el Estado, el país, un semáforo en rojo, usted si lo pasa, más allá de que pueda tener un accidente o no, pero si hay una cámara le van a cobrar una multa, ¿verdad? Entonces uno puede venir con un auto muy rápido porque tiene un familiar enfermo o un niño que hay que llevarlo al hospital. Y si pasa en rojo, ¿le cobran la multa o no? Sí. Le cobran igual la multa. Después uno puede hacer un descargo, ¿no? Y capaz que le bajan o no le cobran, porque con certificado y todo ese trámite. Así son las escrituras, son un poco frías. Entonces se dice, este mundo es puro sufrimiento. Así dice la escritura. Pero tampoco están así. Hay otras partes de escrituras que dicen, sí, es sufrimiento, pero usted tiene que, ¿cómo es la palabra? Cuando uno lo cambia. Transformar. Sí, transformar, hay otra palabra más específica. Sublimar. Es. En felicidad, y se puede hacer, pero ¿cómo? Hay un precio, todo tiene un precio, por todo hay que pagar en este mundo, todo. El aire que respiramos tiene un precio, ¿no? La luz del sol tiene un precio, ¿no? Y bueno, ¿cuál es ese precio, no? Hay muchos precios, pero finalmente con la vida uno tiene que pagar, cuando se va tiene que dejar todo. Uno, como se explica, uno vino sin nada y se va sin nada. Entonces la persona inteligente es la que piensa estas cosas, ¿no? Pero bueno, si no es muy inteligente, más allá que se puede volver inteligente, por lo menos no hace falta inteligencia para entender que estamos sufriendo, o que algo nos duele, ¿no? Nos pinchan y duele, ahí no hace falta inteligencia, ahí ya está clarito, ¿no? Entonces si algo me duele, como hacíamos recién, materialmente, me duele el pie, me empezó un dolor acá, y que por qué, bueno, entonces no hay ningún mejor maestro de que tengo que ir a un médico que me dé una prescripción para curarme. Lo mismo pasa con el mundo material y con la forma de vida materialista, ¿no? Por eso existe esta filosofía que Srila Prabhupada nos trajo, y así como para cerrar esto, porque son muchas palabras, podemos no entender nada, ¿verdad? Pero como decíamos recién, la autoridad nos dice que en esta era, como decíamos recién, está todo como bien difícil y los métodos para emancipación espiritual, para sentirnos bien, son difíciles también, ¿no? Hay personas que por ejemplo, impersonalistas, mayavadis, otras corrientes que dicen, bueno, uno tiene que hacer muchos ayunos, ¿no? Que en realidad dan efecto, porque incluso al cuerpo ayudan, curan, ¿no? Y otros, ¿qué más? ¿Qué pueden decir? Algunos que se flagelan, ¿no? Cosas feas, por el dolor, como que, no sé cómo es ese asunto. Y así muchos métodos. Pero son métodos un poco imprácticos, porque lo empezamos hoy y mañana lo dejamos. Y muchas veces hice dietas para adelgazar y terrible, ¿no? Pero bueno, es el precio para estar un poco más liviano, ¿no? Bueno, pero este método que nos trajo Srila Prabhupada y que el propio Krishna trajo también, es el método que hacíamos recién, el canto del santo nombre, ¿no? Y eso lo podemos dejar para otra clase, ¿no? Porque se abre un mundo muy fantástico, muy atractivo y muy dulce, y de eso es lo que estamos hechos como almas, de esa relación de amor, de felicidad completa, ¿no? Ahora atisbamos algo, estamos hablando de la vida espiritual, y por ejemplo yo recién venía, estaba muy cansado y se me fue todo, y así, ¿no? Por ahí estamos un poco incómodos, pero queremos seguir escuchando, queremos seguir leyendo o cantando, ¿no? Claro, el cuerpo va a reclamar cosas, ¿no? Seguro,
pero finalmente, bueno, dejamos ahora porque estamos cansados, pero mañana queremos de vuelta. Yo me acuerdo unos devotos contaban en Mendoza, cuando conocieron el movimiento, que de pronto hacían cualquier cosa en el mundo material, pero se levantaban a las 4 de la mañana porque se juntaban, y de tal energía tan hermosa que esperaban solamente levantarse a esa hora, no importaba el sueño, no importaba nada. Bueno, esa es la prueba de que lo espiritual trasciende lo material, ¿no? Y si practicamos, llega un momento de que eso es ya todo el tiempo. O sea, no queremos más, no queremos dormir de más, no queremos comer de más, no queremos satisfacer nuestros propios sentidos que no tengan que ver con la satisfacción verdadera, que es la de Dios. Por ejemplo, acá no se estipula que uno tenga que hacer muchos ayunos. Hay algunos ayunos que podemos hacer voluntariamente, que son buenos, ¿no? Que están estipulados en, como decíamos, en los códigos recién, ¿no? Pero si no, no es que tengamos que dejar de comer. Lo que sí se postula es que aprendamos de que lo que vamos a comer, de quién es el dueño, quién nos da, como decíamos recién, el aire, la luz del sol. Claro, la gente va al supermercado y compra nomás, y no enterada de dónde viene todo eso, ¿no? Más allá del trabajador, de la fábrica y todo lo que ahora hoy en día está, para que tengamos el alimento en la mesa, ¿no? Pero finalmente, ¿de dónde viene? Viene de una sola fuente, Dios, Krishna. Entonces, para que nosotros nos sintamos muy felices, tenemos que detectar esa fuente. Y cuando la detectamos, actuamos conforme a eso, de a poquito, gradualmente, ¿no? Y ahí se va abriendo un mundo. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos ayuda, está dispuesto a ayudarnos, está ahí esperando que nosotros miremos la cara hacia Él, y todo se vuelve más fácil, ¿no? Por eso, si nosotros lo queremos, se va a volver muy, muy atractivo, muy fácil, es muy lindo. Así que bueno, podemos cada uno, de acuerdo a su nivel de conciencia, practicar un poquito más todos los días, ¿no? O sea, si alguien no conoce el mantra, lo puede conocer y empezar a cantarlo, por lo menos sabiendo que la autoridad lo dice. Y la autoridad nos está diciendo, porque tampoco es una cosa fría, la autoridad nos dice que usted va a sentir felicidad. No que cántelo y que pase lo que sea. No, repitiendo este mantra, que son nombres de Dios. En otras partes de las escrituras se dicen que esos nombres tienen potencias ilimitadas. Y wow, eso es mucho, ¿no? Y difícil de entender, ¿no? Entonces, Krishna, dijimos recién que es un nombre de Dios que significa que Él es el más atractivo de todos, ¿no? Y así en líneas generales podemos decir que una persona, como decíamos, volvemos al punto de nuestro cuadrito mental, una persona es muy atractiva en este mundo porque tiene cualidades. Por ejemplo, la fama. Y podemos nombrar, a ver, una persona famosa. Brad Pitt. Uy, perdón. Brad Pitt, Bueno. Angelina Jolie, Maradona. Bueno, ellos tienen varias cualidades, ¿no? Dinero, belleza física, pero la fama. Eso lo hace atractivo a una persona, ¿no? Él dijo, Brad Pitt, ya todos conocemos, famoso, ¿no? ¿Verdad? Michael Jackson ya no está entre nosotros, pero también, qué sé yo, Mike Tyson, no sé, se me ocurre. Son personas atractivas, atractivo en ese sentido de que son famosos. Bueno, Krishna es el más famoso, Dios. ¿Quién no sabe hablar de Dios? ¿Quién no ha escuchado hablar de Dios, ¿no? Después así tiene 6 opulencias a pleno, tiene infinitas opulencias, pero 6 son a pleno. Entonces dijimos fama. La otra, ¿cuál es? Opulencia. Riquezas, ¿no? Una persona en este mundo muy rica, ¿es muy atractiva o no? ¿No? Podemos pensar a alguien que conozcamos nosotros, que tiene mucho dinero, ¿no? Yo soy de Córdoba, de un pueblo, no soy mendocino, y tengo un hermano que vive allá y que me dice que tiene un amigo, que también es amigo mío, que tiene un molino harinero. Entonces en ese molino, en un lugar, me dice, vení a acompañarme. Tiene una valija llena de dinero y la esconde y la guarda. ¿No tenés miedo que te lo roben? No, hacia acá no pasa nada. Entonces uno piensa lo que yo haría con él. Todo el mundo no piensa eso. Es una persona atractiva, por lo menos para nosotros que lo conocemos. Imagínense Dios que tiene, según las escrituras védicas, todos los universos, ¿no? Y bueno, y así, tiene más cualidades, dijimos, belleza física, belleza, conocimiento, ¿qué más? Fuerza. Fama, fuerza, Humildad. renunciación, esa es como la última, la que se nombra la última porque es más difícil, ¿no? Una persona tiene todo eso, no le importa. Había una más, falta una. Sabiduría, dijimos. Conocimiento, claro. Sí. Conocimiento. Claro. Bueno, entonces ese es Krishna. Cuando nosotros decimos Krishna, otra cosa importante es que nosotros en este mundo, por eso recién citábamos un mantra, Advaitam, Advaitam, no tiene dualidad. Nosotros en este mundo, si tenemos sed, por ejemplo, yo tengo sed, ¿no? Y tengo la boca seca y tengo que tomar el elemento agua para saciar mi sed, ¿no? Para que la boca esté más
¿no? Puede hablar mejor, ¿no? Como ahora. Y entonces, si yo digo agua, agua, se me seca la garganta, peor, ¿no? Pero en el mundo absoluto, y estos nombres vibran en esa frecuencia absoluta, es lo mismo. Imperceptible por ahora para nosotros, ¿no? Pero decir Krishna, actuar, estar con Él, conocerlo a Él, es lo mismo. No hay diferencia. Entonces la autoridad nos dice eso. Tenga plena fe de que cantando eso usted lo va a percibir, ¿no? No crea que no es así. Krishna. Rama. Rama es otro nombre de Dios que no es tan, no sé cómo decirlo, si avanzado, porque se dice que un nombre de Rama son como 1000 nombres de Vishnu. Vishnu es otro nombre de Krishna. Y 3 nombres de Rama tienen la potencia de un nombre de Krishna. Entonces Rama significa la fuente de donde todo el placer emana, ¿no? Entonces volvemos al punto. En este mundo estamos buscando placer. Pero este placer es distinto. Este es un placer real. Si queremos placer material, bueno, ¿cuántos? Unos metros en la calle. Y de ahí empezamos a buscar distintos locales. Pizza, ¿qué más? Y así podemos ir bajando de estándar. Sí, pizza, chocolate. Y después tenemos mucha variedad, ¿no? De placeres. Aún así vienen de Krishna, vienen de Rama en realidad. Entonces, como decíamos, si queremos placer verdadero, tenemos que nombrar a Rama, ¿no? Y después Hare es también muy increíble, es la potencia de placer de Dios. O sea, todo eso que decíamos recién tiene una Hladini Shakti, significa que es una potencia dadora de placer. O sea, todo eso que decíamos recién está contenido, o sea, la palabra Hare sería como el aspecto femenino de Dios, que hace referencia a la consorte de Krishna. Decíamos que es una filosofía personalista y Dios también tiene su consorte, que es Radharani, ¿no? Pero básicamente significa que Rama y Krishna están como apuntalados por Hare. Entonces, para cerrar la explicación muy somera, muy rápida del Mahamantra, cuando decimos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, estamos orando a Krishna por muchas cosas, pero finalmente, o principalmente, para pedirle que lo que hablamos, todo lo que hablamos recién, que nos ubique en nuestra posición eterna de sirvientes de Él, ¿no? Como decíamos recién, no podemos zafar de servir, ¿no? Pero tenemos que decidir a qué servimos. Y sirviendo al mundo material llevamos muchísimos años ya, muchísimas vidas. Lo podemos seguir haciendo porque no... Y no hay que cambiar nada en realidad, ¿no? Tenemos que simplemente cambiar la visión. Comer tenemos que comer, entonces podemos, en lugar de cocinar egoístamente para nosotros, podemos cocinar para Dios y cocinar preparaciones que le gustan a Él, que lo dicen también las Escrituras, y la ofrecemos con amor y devoción. Krishna dice en el Bhagavad Gita, si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta, un poco de agua, yo lo voy a aceptar. Pero Krishna está diciendo, agua no me hace falta, flor tampoco me hace falta, fruta tampoco, ¿no? Yo lo digo, dice Krishna, por ustedes, porque por ahí no tienen, ¿no? Están en el mundo material, vinieron ahí, fuera del mundo material. Pero yo lo que sí acepto que lo tienen, también está un poco escondido, es el amor. Y eso lo podemos comparar con como decíamos recién, con nuestras propias relaciones, nuestros hijos, padres, ¿no? Lo que más queremos, incluso, es que nuestras familiares, nuestros amigos estén bien, que la pasen bien, ¿no? Eso es lo que, como ese ejemplo que se da, si me quieres, quiere a mi perro, ¿no? Entonces, si uno hace un cariño al perro o alaba a un hijo, che, mirá a tu hijo, qué bueno, nosotros nos sentimos contentos, ¿no? Porque da más felicidad todavía. Así que bueno, voy a parar acá. He hablado mucho y rápido, perdón, voy a hablar medio rápido. Bueno. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica, buenísimo. Devotos quieren aprovechar, el Vaishnava viene de Mendoza, la semana que viene lamentablemente no lo vamos a tener. Así que si quieren aprovechar a hacer una pregunta, este es el momento. Y si no, bueno, como se dice siempre, ponerlo en práctica. Los que vienen por primera vez está bueno, no se pierde nada. Y los que vienen por segunda vez, tercera, cuarta, y así. Los que tienen años, lo mismo, siempre hay algo nuevo para aprender. Eso lo vemos en todos lados, ¿no? La diferencia con el mundo material es que en el mundo material siempre hay cursos nuevos porque hay cosas nuevas. Hay una ley que se llama ley de la saciedad. Todo en realidad se termina y uno tiene que algo nuevo. Acá uno puede estar por años cantando lo mismo, en realidad así es, y siempre hay un placer nuevo, es al revés. Uno hace lo mismo y tiene algo nuevo, pero como decíamos, depende de nosotros. Nadie nos puede
Sí. Prabhu, bueno, muchísimas gracias por su visita, por la hermosa charla que nos comparte. Y si esto es, me va la pregunta, ¿no? Si esto es tan fácil, tan sencillo, o sea, cantar, ¿por qué a veces nos cuesta cantarlo o por qué no toda la sociedad lo está cantando? Si es el método de ser felices. ¿Por qué, Claro. por qué somos tan pocos, no? O sea, si hay tanta pregunta. felicidad eterna con este mantra, ¿por qué? Claro, buena pregunta, pero yo te di otra pregunta primero. ¿Vos sos plenamente feliz? O sea, no a vos, en realidad, ¿no? Como que a todos, ¿no? ¿Somos plenamente felices? Acá en este mundo material no, la verdad que no. Claro, No. claro, Maya, la energía ilusoria del mundo, está haciendo bien su trabajo. En realidad el trabajo de la energía ilusoria es este. Prabhupada siempre hablaba de que esta sociedad no es para damas y caballeros, ¿no? También hoy hablamos con unas personas y decíamos de que, hablamos de un poco más de otra cosa, más como metafísica, la ciencia sutil. Uno va por la calle, ¿no? Manejando, supongamos, y se cruza un loco en rojo, supongamos, decir algo, que no es culpa nuestra, eso quiero decir. Y encima se frena y nos insulta. Ajá. ¿Qué hacemos? Reaccionamos. Claro, esa es la naturaleza material. Ahí ya nos ganó. En realidad en los Vedas se explica, en la ciencia sutil, se dice que si uno en ese momento se controla y uno tranquilamente tolera, entonces todas las actividades piadosas que la persona tenía, esa que nos increpa para cobrar, se nos pasan a nosotros. Qué buen dato. No, claro, pero es muy difícil. Perdón, pero eso, con ese dato como que desarrollar humildad se hace más motivador. Claro, pero es lo que decías recién, pero ¿cuánto nos dura? O sea, no es que quiero que pase eso, pero si pasara eso... En el próximo semáforo. Claro, se olvida. Yo puedo contar algo que me da un poco de vergüenza, pero una vez también estaba en Mendoza y venía Le manejando. pasó a otra persona. Exacto. Entonces venía manejando y pasó así. O sea, pasó que había mucho tráfico y muchos autos. Mendoza no es muy grande y muchos autos, mucho. Entonces, a paso de hombre en el centro, y en un momento uno se queda en la senda peatonal. No se puede porque si corta el semáforo no sabe qué hacer. Entonces paró un colectivo ahí, mucho más allá de la senda peatonal. Yo estaba al lado y paré un poquito. Y pasó una persona y al colectivo no le dijo nada. A mí me empezó a insultar y me pegó una patada en el auto. Y la primera reacción, ¿cuál fue? Pero, o sea, no puedo decirlo cuál fue el pensamiento. Entonces, ¿qué hice? No me acordé de la ciencia sutil, me acordé, sí, de los mantras. Y y dije, la mente me decía, porque son cosas muy interesantes para hablar. Pero tendríamos que hablar de la mente, ¿no? Esto es un vuelo, un rollo. La mente, ese diablito y el angelito que todos dicen, ¿no? Estaba el diablito y me decía, sos la palabra, ¿no? Andá, bajate y pa. Y el angelito me decía, no. Y entonces el angelito ganó y empecé a un mantra del Bhagavad Gita, Sama, Damas, Tapaso, Chang, Shanti, Darja, las cualidades de un brahmana, ¿no? Sama, tolerancia, paciencia, dominio de sí mismo. Y la mente me sigue diciendo, cuando te vayas, porque el otro me insultó, se dio vuelta y se fue. Y la mente me dijo, ahora vas a estar cuadras y cuadras, vas a estar mal. Yo dije, no, señor, y me puse a recitar, ni siquiera Hare Krishna, empecé a cantar ese mantra, y pasó una cuadra y me sentí muy feliz. No sé cómo habrá quedado la persona con su actividad piadosa. Se le terminaron todas ahí. Claro, entonces de eso está plagado el mundo, todo el tiempo, eso es este mundo. Nosotros estamos acá, por eso en un sentido por ahí decimos que los desubicados somos nosotros, no la gente. No es así, o sea, estamos estudiando la filosofía, practicándola, tratando de expandirla nosotros mismos, tratando de dar el ejemplo, pero este mundo no es para damas y caballeros, como decía Prabhupada, ¿no? Y me estaba acordando de algo interesante y se me fue, pero referido a eso, ¿no? Entonces, y también no podemos experimentar la potencia plena y no podemos entregarla tampoco, ¿no? Quizás en un momento sí pase, ahora como decimos, o cuando vemos un maestro espiritual muy avanzado. Yo escucho mucho escucho porque por mi trabajo puedo hacerlo. Y claro, uno queda así, pero sí, wow, lo mismo, ¿no? ¿Por qué la gente? Entonces, en lugar de analizar por qué, analicemos qué podemos hacer, ¿no? El por qué ya lo sabemos. Este mundo no es para damas y caballeros. No podemos esperar nada muy bueno, excepto que esté acoplado con lo espiritual, ¿no? Y acoplado con lo espiritual significa que tenemos que ser buenas personas,
¿no? No existe eso de que, bueno, hay una persona espiritualista, pero es mal gestuada. Bueno, puede ser, porque a veces traemos eso también, ¿no? Pero es por un tiempo, ¿no? Después eso se va, ¿no? Entonces, todas las malas cualidades que vemos se van a ir disminuyendo de a poco, ¿no? Así que sí, es como una tarea que me acuerdo de un video de la Acharya de Prabhupada, uno de los videos que le preguntaban a Prabhupada, bueno, algo así, no me acuerdo, acerca de Bhaktivinoda Thakur, por qué no hizo el trabajo. Porque no cumplió con todo su servicio. Claro. ¿Y qué respondió Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Prabhupada dijo, muy poderoso, un Vaishnava es muy poderoso, puede hacerlo así. O sea, una locura, no, puede hacerlo así. ¿Parece cierto? No parece que fuera verdad, ¿no? Pero es verdad. Pasa que, bueno, un Vaishnava cualificado, pero finalmente, por ejemplo, Prabhupada es Vaishnava, pero aún así no vemos que todo el mundo, toda la gente sea consciente de Krishna, esté feliz, porque depende de nosotros, ese es el asunto. Ser feliz depende de nosotros. ¿Por qué la gente no es feliz? Porque no quiere. La otra vez, mi maestro espiritual estuvo en Mendoza, no la última, sino otra vez, y nos hizo una pregunta. ¿Por qué no podemos ver a Krishna? Cara a cara, ¿no? Pero lo podemos ver en la deidad, en el mantra, en las fotos, pero ¿por qué no podemos ver cara a cara como se estipula que lo podemos ver, ¿no? Si avanzamos? Y todos daban una respuesta, así, ¿no? Y él dijo, finalmente no lo vemos porque no queremos. Y me acuerdo de un pasatiempo de Señor Jesucristo, algo así, ¿no? Capaz que alguien lo conoce mejor que yo, que una persona le preguntaba, así, no sé si un discípulo, quién, estaban en un río, ¿no? Uno de esos ríos sagrados, y le preguntaba también, ¿por qué no puedo ver a Dios? Entonces Jesús hizo algo muy práctico, nadie lo conoce. Entonces dijo, espera un ratito, lo agarró y lo metió bajo el agua, y lo tuvo bajo el agua. Entonces no entendía nada, la persona más estaba para ahogar, y cuando estaba ya a punto, ¿no? Que ya no podía respirar, le faltaba el aire, lo sacó y le dijo, cuando tengas el mismo deseo de ver a Dios como tuviste de respirar recién. Y por eso pasa en realidad, ¿no? Tenemos que cultivar el deseo nosotros. Ese deseo, ¿cómo se cultiva? En asociación. La palabra asociación es un poco fría, pero Compañía. En compañía de las personas que están en lo mismo. En el mundo material es así. Si uno quiere ser un borracho, tiene que juntarse en la plaza con los que toman. Eso es más fácil, ¿no? Es más fácil porque eso y cualquier otra cosa, ¿no? Pues los encontrás en todos lados. Claro, pero eso no da tanta felicidad. Hay una felicidad fluctuante, es ahora y mañana hay problemas sociales, en el cuerpo. En cambio esto se dice que es permanente y es para siempre, ¿no? Claro que capaz que ahora no lo podemos percibir, o sí, según, ¿no? Pero si uno está atento, en cualquier etapa se percibe algo. En la etapa inicial, se dice, hay un ejemplo también que se da muy lindo, cuando uno quiere realmente conocer a Dios, Dios se manifiesta, ¿no? Y en este caso hablamos nosotros del proceso de conciencia de Krishna, pero hay muchos procesos, otras religiones, ¿no? Que son, las religiones que son distintos caminos, ¿no? Según el nivel de conciencia de la persona, que básicamente es según el deseo que la persona tiene, ¿no? Entonces, cuando uno está interesado, se dice que Krishna sube el volumen, ¿no? Si no escucho bien la música, bueno, la pone fuerte Krishna. Ahí sentimos mucha felicidad, qué rico el prasad, cualquier cosa está quemado, no, está buenísimo. Después cuando un poco estamos en el proceso, Prabhu, se te quemó, ¿no? Porque volvemos, por eso, porque volvemos al mundo material, a lo que somos, un árbol, ¿no? Está siempre doblado, lo que debemos enderezar se vuelve a doblar. Entonces finalmente puede pasar que nunca nos enderecemos. Pero acá en el mantra, y bueno, como es Krishna que nos lleva a terminar la charla con el mantra. Krishna dice al final de la vida, quien se ha esforzado, yo me lo traigo conmigo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la gente? Volver con Dios, al cielo, a Vaikunta, como le llamen, ¿no? Entonces Krishna está asegurando, no hay ninguna duda, dice, ¿no? Como decíamos al principio, la autoridad nos dice que no hay duda. Entonces, el éxito no es el éxito, o sea, no es lograr, por ejemplo, hablábamos de la prédica con otros devotos, ¿no? ¿Cuál es el éxito? Lograr hacer muchos devotos, ¿no? Se dice que ese es el éxito, pero ese no es el éxito. Por ejemplo, tengo un centro de prédica, vienen muchas personas, qué lindo, canto, Hari Boca, qué guay, wow. Pero ese no es el éxito. El éxito, por lo menos personal, es cuántas calamidades o incomodidades yo acepto para servir a Krishna. Y el mejor ejemplo es Prabhupada, porque su maestro espiritual le dijo, Prabhupada tenía 70 años, o por ahí, cuando vino a América. Recuerdo que mi maestro espiritual decía, nosotros estamos llegando a esa edad y estamos fusilados. Y Prabhupada empezó a esa edad, ¿no? Y
Y su maestro espiritual le dio la orden y le dijo, si tienes que cantar solo en 4 paredes, hazlo así. Entonces ese es el éxito, ¿no? Y Prabhupada lo hizo así, y el éxito real viene por añadidura, como decía el Señor Jesucristo, ¿no? Uno tiene que buscar a Dios, lo demás viene por añadidura, así como la sombra, ¿no? Acá está mi mano, esto es lo real. Y la sombra viene por añadidura, no existe que no esté la sombra si pongo la mano. Entonces, si nos dedicamos a la vida espiritual, todo lo demás, el bienestar económico, no sé, la felicidad espiritual, viene por añadidura. Entonces, la gente no lo sabe. Nosotros lo sabemos, bueno, algo sabemos, ¿no? Pero ese es el kit, ¿no? Así que sí. Tengo 2 preguntas. Una es, si uno tiene el deseo, ¿no? Porque yo a veces pienso, yo no quiero nacer más acá, porque hay tantas cosas feas, ¿no? Y uno tiene que luchar con tantas cosas materiales. Si uno tiene el deseo, pero no está cualificado cuando uno llega a la muerte, digamos, uno puede llegar a no nacer más y no venir más acá y quedarnos allá. Bueno, es muy interesante la pregunta y como decíamos recién, ¿no? Las escrituras tienen unas leyes. Si nos basamos en lo que dice la escritura, no. Eso pasó, bueno, no sé si contarlo, a ver. Sí, bueno, en Mendoza había un devoto que abandonó el cuerpo hace unos años. Un devoto que hacía poco que estaba iniciado. Su maestro espiritual era Hanua Prasak Swami. Y bueno, un devoto bueno, una persona buena, un señor mayor. Bueno, un buen devoto, ¿no? Y entonces en Chile estaba una devota de Mendoza y estaba este maestro espiritual. Entonces ella le dijo, Maharaj, ¿usted sabe que abandonó el cuerpo, o sea, falleció un discípulo suyo en Mendoza? Y no sé si no sabía, le preguntó quién era y le dijo el nombre y dijo, sí, pero tuvimos poco trato, en realidad no hubo mucho trato. Bueno. ¿Y dónde está su discípulo ahora? ¿No? Y entonces él dice que pensó un poco y dijo, él está en Dwarka. Dwarka es un lugar en el mundo espiritual, ¿no? Entonces todos quedamos, está en Dwarka. Bueno, quedó ahí. O sea, en Vaikunta, ¿no? Y después, una vez, yo siempre tengo la fortuna de llevar a mi propio maestro espiritual cuando va a Mendoza, al aeropuerto, así. Entonces íbamos con otro devoto y empezamos a hablar de unos temas y yo dije, esta es. Preguntarle a él, a ver esto, ¿no? Y entonces le pregunté, empezamos a comentar, el devoto, que no parecía muy cualificado, pero que bueno, cuando falleció estaba frente a las deidades, tenía su yapa, cosas así. Y mi maestro espiritual pensaba nada más. Y el otro devoto le dijo, esta persona, este devoto, era un profesor de teatro, era actor también, enseñaba teatro. Entonces mi Guru Maharaj dijo, teatro. En Dwarka se hace obras de teatro. Y Krishna va a ver las obras y se mata de risa cuando ve a los devotos que hacen de Krishna. Y entonces yo dije, pero Guru Maharaj, usted me dijo en un darshan, que es lo que le decía a usted, lo que dicen, que el Srimad Bhagavatam, que es otra escritura, dice que si uno tiene una pizca de deseo material no puede volver con Krishna, ¿no? Y entonces él dijo, no, pero eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Lo que Krishna haga es otra cosa. Entonces eso me lleva a un punto. El punto es que Krishna acepta, como decíamos recién, nuestro amor y nuestra entrega. Si uno no llega, pero uno se ha entregado, entonces hay parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros lo mismo tenemos que actuar en la vida. No es que es tan fácil o tenemos que tomarlo tan barato. Yo canto Hare Krishna. En Mendoza, por ejemplo, hay devotos de mucho tiempo que todavía creen que porque viajan a India seguido ya están liberados, por ejemplo. ¿No? Y una vez una devota dijo, pero entonces ¿para qué voy tanto a India? Una cosa así. Entonces, por ejemplo, se dice que Krishna ve más, no todo lo que le damos, por hablar de manera burda, sino lo que nos quedamos en el bolsillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se traduce, ¿cuánto esfuerzo hago en mi vida? Si digo, bueno, me quedo una horita más durmiendo, no, pero me puedo levantar y puedo hacer algo por Krishna, por la nación, por lo que sea, porque en el Bhagavad Gita se explica que hay distintas etapas para llegar a Dios, ¿no? Devoción pura es lo máximo. No estamos en esa etapa, entonces podemos hacer esto, y si no podemos hacer esto, y así. Escuchar, cantar, ¿no? Entonces, finalmente la respuesta es, no sé. pero tenemos que seguir esforzándonos en todas las etapas, ¿no? No tenemos que bajonearnos
ni creernos más que otro tampoco, ¿no? Ese es el proceso de humildad. Aquí en el Bhagavad Gita se dice, ¿no? Vidya vinaya sampanne brahmane gavihastini, ¿no? Los sabios humildes, dice Krishna, ven con la misma visión a un brahman, una vaca, un perro, no sé, una araña. Pero el sabio humilde, dice. Entonces, si uno no es humilde, es difícil, ¿no? O sea, ya hay como herramientas para decir, bueno, yo quiero irme de acá. Y bueno, entonces tengo que buscar herramientas. Si yo quiero escalar una montaña, tengo que tener mi equipo. Pues acá lo mismo, tengo que empezar por ser humilde. Como decíamos recién, si me insultan en la calle, a veces reaccionamos y bueno, tenemos que perdonarnos, ya está, somos así, vinimos así, bueno, pasito más para la próxima y así. Pero finalmente, si somos humildes, pacientes, tolerantes, la pasamos mejor. Es más difícil, pero la pasamos mejor. En la vida espiritual y en el mundo material también, ¿no? Una persona humilde, buena, es recibida en todos lados, ¿no? ¿No pasa así? Una persona con mal gesto, ¿no? O que exige, o que se cree mucho, una persona que yo soy esto, soy el otro. Finalmente todos somos almas espirituales, ¿no? Esas son coberturas nada más, ¿no? ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta para vos es ¿cómo puede hacer una persona, o sea, hay personas que yo conozco que dicen, no, pero es una secta, y yo digo, pero si no es nada malo, digo, hay principios regulativos que son sanos, o sea, dejar de comer carne, no tomar y eso, son cosas sanas, digo, no, y no es sectario porque se aceptan a todo el mundo los devotos. Entonces, ¿cómo hacen para hacerle entender a una persona que no es nada malo, que es algo bueno? Y sí, es difícil, ¿eh? Es difícil porque, como decíamos recién, depende del deseo de uno. Si la persona no quiere entender, a nosotros nos cuesta, yo digo personalmente, muchos años entender eso a veces, ¿no? Una vez me acuerdo, había tenido un problema de salud, así de depresión, hace años, y me habían enviado como una conferencia de autoestima. Y ahí me quedó grabado algo, es el único que me quedó grabado fuerte, que la persona decía, ¿no? Tienes que entender de que nadie, pero absolutamente nadie, se fija en ti. Y en un sentido es cierto, las personas se fijan en uno, pero basado en lo que ellos quieren ver de uno, ¿no? Entonces, basado en eso, podemos decir que tenemos que lo mismo dar el ejemplo. Aún así, ese ejemplo, como me decía, ¿no? Hay personas que eran borrachos, alcohólicos, drogadictos y han dejado todo para servir a Dios y tampoco les sirve ver eso, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo tenemos que seguir intentando. Finalmente, todo lo que ocurra tiene que ver con la entrega de uno a Krishna, a Dios. Él va a estar ayudando siempre. Por ahí tenemos miedo, hay una canción hablando del miedo, una canción, la cantamos la otra vez, de Vayajure Mana, ¿no? Que le habla a la mente y le dice, primero no es la mente tuya, ni hablar la mente de los demás, ¿no? Pero la solución es Krishna, finalmente la solución es Dios. Y como decíamos recién, por ahí es largo el proceso y depende de nosotros, que lo queramos, ¿no? Querramos, no sé cómo se dice. Pero bueno, finalmente, para mí es eso, dar el ejemplo, ser tolerantes con esas personas y orar mucho a Krishna. Orar a veces no es ni hablar, ¿no? Es simplemente tener la intención, el deseo que Krishna, Dios, se manifieste en los corazones de las personas. Primero en nuestro corazón. Y es más difícil la tarea porque nos señalan ahí nomás con el dedo, ¿no? Yo creo que a muchos les ha pasado que la esposa dice, ay, vos te haces el devoto. No han sido los padres, amigos, ay, vos sos el devoto. Y bueno, somos personas, ¿no? Y por ahí digo, bueno, por lo menos soy devoto, o sea, por lo menos decir que soy devoto, ¿no? Una cosa así. Así que claro, no es tarea fácil, pero ¿qué es tarea fácil en este mundo? Entonces hay que dejar un poco la mente y decir, bueno, es la mente de la persona. Sigamos adelante. Y con el tiempo las cosas cambian, ¿eh? Cambian de una manera imperceptible, que uno no se da cuenta. Nosotros mismos podemos decir, nos acordemos de antes y estamos años luz. Y claro, tenemos cosas para adelante, muchas todavía. Pero finalmente hay que hacer lo que hay que hacer. Y el Bhagavad Gita lo dice muy bien. Es mejor hacer mal lo que uno tiene que hacer que querer hacer bien lo del otro, ¿no? Para darle ejemplo, un comerciante tiene que mentir. Yo te dejo el costo. Mentira, no puedes dejar costo nunca, ¿verdad? Eso, y uno dice, pucha, pero estoy mintiendo. Bueno, ¿qué se puede hacer? Es como estar haciendo mal el trabajo. Bueno, tiene que hacerlo igual, porque es lo que Dios le puso a uno, ¿no? O sea, es lo que uno se ganó por karma, por deseo,
pero finalmente lo sanciona Krishna, o sea que Dios es quien nos da el permiso para hacer eso, ¿no? Así que paciencia, tolerancia, y usted va a avanzar mucho más usted. Finalmente la conclusión es esa, ¿no? Y la persona se le puede ablandar el corazón, y si no, ¿qué puede hacer? ¿Devotos animás quiere hacer una pregunta, un comentario? No, yo lo que quería comentar que hace unos días, cuando hablé con mi maestro espiritual, le pregunté cómo uno tenía que morir. Y él me dijo, como oró Prahlad Maharaj, pidiendo nacer en una familia de devotos, tenía que volver a nacer. Entonces, bueno, si Prahlad Maharaj oraba así, nosotros tenemos que pedir eso, ¿no? Nacer en una familia de devotos. Impresionante. ¿Usted era madre de Chaitanya? Sí. Ah, ya. Ahora me di cuenta. Claro, son ejemplos. Prahlad Maharaj que también decía, bueno, el señor Nisinja que le daba una bendición, ¿no? Le quería dar una bendición. No, yo no quiero nada. Yo estoy bien. Pero sí estoy mal porque los demás están mal. Y finalmente esa es la conclusión, ¿no? De que uno va a ser feliz cuando los demás sean felices. Como decíamos recién, empezamos a decir de que todo el mundo está, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, ¿no? Y uno puede decir, ¿y yo cuándo? ¿Cuándo alguien se va a fijar en mí? Bueno, Krishna se está fijando en todos, pero nosotros no podemos verlo porque estamos fijándonos nosotros en nosotros mismos. Entonces cuando nos fijemos en el otro, ahí sí se viene toda la bienaventuranza y se solucionan todos los problemas. Yo curé mi depresión así. Tuve depresión un tiempo y así fue. Lo fui entendiendo, fui diciendo, no, haz lo que tenés que hacer. Pero es que no puedo, me siento mal, ¿no? Y bueno, pero en el pasado uno hacía cualquier cosa y también estaba mal y también. La otra vez en Córdoba me decía un devoto de que los devotos no están viniendo y ¿no? Cosas así, ¿no? Pasa en todos lados, ¿no? Y bueno, pero si nos dijeran, tenés que levantarte a las 4 de la mañana para ir a un programa, supongamos, ¿no? Si yo me acuesto a las 1, no puedo levantarme nunca a las 4 por mi trabajo, me refiero, ¿no? Pero por lo general cuesta, o hacer otro servicio, ¿no? Pero si nos dijeran, te tenés que levantar a esa hora para ir a tal lugar donde va a estar, no sé, un ser amado que uno quería que se fijara en uno, y va a estar ahí y sí se va a fijar. Uno se levanta a las 2, no a las 4. Entonces por el mundo material lo hacemos, porque estamos acostumbrados, como decíamos recién. Eso es lo que hay que ir cambiando de a poquito y Krishna va a ayudar plenamente. Maya va a ayudar también a los otros. Es una pelea ahí, ¿no? Y decidimos nosotros, ¿no? Así que, sí, eso es el consejo, seguir por la senda correcta. Jesucristo decía eso también. Estoy hablando mucho de Jesucristo hoy, ¿no? Pero mi reverencia, ¿no? Él decía eso, los caminos que llevan al cielo son, al infierno son anchos, espaciosos, llenos de muchas facilidades. Pero los que van al cielo son estrechos y espinosos, así, ¿no? Y también, ¿qué decía, no? Bienaventurados los pobres, ¿no? Y eso me lleva a un ejemplo muy lindo, que iba a leer algo parecido al primer canto, ¿no? De un nombre de Krishna. Con esto terminamos. Krishna, como decíamos, tiene nombres, que explicábamos, ¿no? El más atractivo, pero tiene muchos nombres, infinitos nombres. Y hay un nombre que es Akinchana Gochara, o Akinchana Vitaya. Akinchana Vitaya significa que es un nombre de Krishna que significa que es la propiedad de aquel que no tiene nada, ¿no? El empobrecido, digamos. Y Akinchana Gochara es un nombre que Krishna es tan bueno que su nombre se lo pasa, son las cualidades de su devoto. O sea, Akinchana Gochara es aquella persona, Dios, Krishna, que es fácilmente asequible, accesible para aquel que está exhausto de lo material, ¿no? Una persona que está ya harta, ya no quiero más. Usted me decía, ¿no? Que ya no quieren hacer más acá. Entonces por eso se refugia en Krishna, ese es el refugio, ¿no? El otro nombre es Uttamashloka, ¿no? Uttamashloka es un nombre de Dios que significa que Él es alabado con canciones, poesía selecta, ¿no? Pero volvemos al punto. Es un nombre del devoto, no de Krishna. O sea, es de Krishna, pero hace referencia a las cualidades del devoto. ¿Y cuáles son las cualidades? Que lo alaba con poesía selecta. ¿Pero cuál es la poesía selecta? Que es ¿cómo se dice? Un gramático, literato perfecto. No, es el amor, es la entrega, el amor a Dios, ¿no? Que reza muy bien, ¿no? Generalmente ese amor se puede expresar cuando uno está sufriendo, ¿no? Por ahí cuando uno está mal, se refugia en Dios, ¿no? Y se da el ejemplo del canto del Santo Nombre, como el niño que está llorando porque ha perdido a su madre en un supermercado gigante. La madre lo ve al niño que está jugando y está tranquilo porque lo está viendo. Y el niño también la ve a la madre, pero en un momento el niño se va jugando,
como nos pasa a nosotros en el mundo material, jugamos, nos vamos y perdemos la vista de Dios, ¿no? Bueno, el niñito jugando le llama la atención a otras cosas y no ve más a su madre. Cuando no ve más a su madre es un desastre y empieza a llorar a los gritos. Entonces ese llanto atrae a la madre. Está llorando, deja todo para ir. Bueno, lo mismo hace Krishna con nosotros. Cuando estamos sufriendo mucho, ahí es donde nos tenemos que refugiar más. Siempre tenemos que refugiarnos, pero ahí es donde más Krishna va a sentir ese llanto, por así decirlo, ¿no? Y está muy dispuesto a ayudarnos. Bueno. Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Premanandi. Haribo, que llevar a Prabhu ki Jai.